Te voy a contar esto como lo escuché, y como lo vi moverse en tiempo real, sin adornarlo, sin gritarlo, porque cuando un nombre como Lupita Ferrer aparece envuelto en noticia triste, lo primero que se rompe no es el titular, es la calma de mucha gente que la quiso ver fuerte toda la vida. Hace poco, en redes, empezó a circular una frase repetida como eco. A sus 78 años, su compañero de vida confesó que sus últimos días fueron realmente viáticos. Y así, sin más, sin contexto, sin una fuente clara, el rumor se vistió de verdad. Pero espera, ¿te has dado cuenta de cómo funcionan estas historias? Primero te ponen la emoción en el pecho, y recién después te piden que confirmes. Y si no lo haces, te hacen sentir culpable por dudar. Ahora, lo único que sí podemos afirmar desde el inicio es esto. Lupita Ferrer existe más allá del chisme. Nació en Maracaibo, estado Zulia, un 6 de diciembre de 1947. Y para muchísima gente fue, y sigue siendo, una de esas actrices que no actuaban bonito. Actuaban con nervio, con mirada grande, de esas que te atraviesan la sala. Y también es cierto que no es la primera vez que Internet intenta despedirla antes de tiempo. Ya hubo rumores fuertes en años pasados, y medios tuvieron que salir a desmentirlos. Entonces, aquí viene la pregunta que abre esta historia, y no la voy a responder todavía. ¿Qué es lo que de verdad está pasando con Lupita? ¿Y por qué tanta gente jura que alguien cercano ya habló de un final? Porque mira este detalle que casi nadie menciona cuando comparte el rumor. En marzo de 2026, aparecen anuncios y homenajes vinculados a su nombre, moviéndose como actividad pública. Y eso, como mínimo, nos obliga a respirar y revisar antes de asegurar cualquier tragedia. Así que hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a caminar esta historia con respeto, con datos donde haya datos, y con silencio donde solo haya ruido. Y te lo dejo en el aire, solo por ahora. Si el titular es tan contundente, ¿por qué nadie puede señalar una confirmación sólida, clara, verificable? Volvamos atrás, no a un final, sino al origen real de la grieta. Caracas, 1967. La televisión venezolana estaba en otra era, con estudios calientes, luces que te dejaban la piel cansada y jornadas que no se medían en horas, sino en aguanta un poquito más. Y ahí, en esos años, aparece una joven actriz zuliana que venía de Maracaibo con una mezcla rara de disciplina y hambre de escenario. Lupita Ferrer. Y mira qué curioso. A veces la biografía pública comienza como cuento de hadas, pero la biografía íntima arranca como factura, porque el primer precio no fue un escándalo, fue algo más silencioso. La vida personal, quedándose sin espacio. Años después, ella misma lo dijo con una honestidad que incomoda. No pude tener hijos, los matrimonios no me resultaron. Esa frase no suena a drama de novela. Suena a mujer adulta mirando atrás, contando pérdidas sin maquillaje. Ahora piensa esto conmigo. ¿Qué pasa cuando tu carrera despega, pero tu casa se queda vacía? Cuando el aplauso te encuentra, pero el descanso no, porque mientras el público la iba asociando con papeles intensos, de esos que te dejan el corazón apretado, ella iba encadenando proyectos que la volvían un rostro imprescindible. Y esa maquinaria, la de tienes que estar, tienes que cumplir, tienes que seguir, puede ser brutal sin necesidad de ser escandalosa. Y aquí entra el detalle que conecta con el rumor de hoy, sin inventar nada. Cuando una figura pública llega a cierta edad, cualquier silencio se interpreta como tragedia, y cualquier frase suelta de alguien cercano se convierte en confesión. Pero lo verificable, por ahora, es esto. Lupita fue construyendo una carrera gigante, y al mismo tiempo, según sus propias palabras, pagó costos personales que mucha gente no imagina. Entonces te dejo otra pregunta abierta, para que no nos perdamos en el ruido. Si lo más duro de su historia no nació en un titular, sino en años de renuncias,
¿Quién gana cuando Internet reduce su vida a un final viático, sin pruebas? Y entonces aparece la segunda figura de esta historia. No con un comunicado, no con un «aquí estoy». Aparece con algo mucho más humano, y por eso mismo, más peligroso para el rumor. Una acción pequeña. Imagina esta escena. Una mañana cualquiera, el teléfono vibra, y en vez de un anuncio oficial, lo que llega es un fragmento, un comentario, un audio reenviado. Alguien, sin dar demasiadas pruebas, es presentado en redes como su compañero de vida. Y lo primero que hace no es contarlo todo, sino dejar caer una frase suelta como quien habla con cansancio. Ahí es cuando la gente rellena el resto con su imaginación. Pero ojo, hasta hoy, lo único responsable es decirlo así, en condicional. Porque no hay una confirmación clara y pública de esa supuesta confesión. Lo que sí existe, y es verificable, es que Lupita en entrevistas ha hablado de su vida personal con una sinceridad rara en este medio. Que la fama le cobró caro, que sus matrimonios no funcionaron, que hubo heridas que no se ven desde la alfombra roja. Y eso cambia la lectura del segundo personaje. Porque quizá no estamos frente a un villano, sino frente a alguien que, real o inventado por el rumor, representa la necesidad del público de ponerle nombre a la tragedia. ¿Te ha pasado? Cuando una historia duele, buscamos un rostro para señalar o para abrazar. Mientras tanto, Lupita siguió construyendo una carrera larguísima, de décadas, con títulos que marcaron generaciones, y un apodo que la persigue desde hace años: reina del drama, reina de las telenovelas, con todo lo que eso pesa por dentro. Y aquí viene el detalle concreto que no podemos ignorar. En materiales recientes de entrevistas y clips, ella aparece hablando de trayectoria, de amores, de costos emocionales, es decir, no encaja con la idea de silencio absoluto, que suele acompañar una noticia fatal real. Entonces la pregunta que te dejo en este acto es simple, pero incómoda. Si de verdad existiera una confesión tan dura, ¿por qué no hay un origen nítido, una declaración completa, una fuente directa? Porque a veces el drama no empieza en la muerte. Empieza en algo mínimo, una frase a medias, y en lo rápido que todos corremos a completarla. Hay un punto en estas historias donde el drama ya no está afuera, está adentro. Porque aunque no podamos confirmar esa supuesta confesión del compañero de vida, el simple hecho de que el rumor exista hace que aparezca algo muy humano: la culpa. La culpa de quien habla, la culpa de quien escucha, la culpa de quien comparte. Y aquí se pone denso, pero también real. Imagínate ser Lupita, una mujer que nació en Maracaibo, 6 de diciembre de 1947, que se hizo grande en televisión, que se volvió un rostro querido, y que un día despiertas y ves tu nombre atrapado entre frases como días finales y viático, sin que nadie te pregunte nada. ¿Qué se siente eso? ¿Te enojas? ¿Te callas? ¿Lo desmientes? ¿O te cansas y dejas que la gente diga lo que quiera? Porque el silencio en Internet siempre se interpreta como confirmación, y hablar a veces se interpreta como defensa sospechosa. Es una trampa perfecta. Y por el otro lado, imagina a ese segundo personaje, exista o no como lo pintan. Un hombre que, según el rumor, habría dicho algo como: fue muy duro, fue viático. Si esa frase fuera real, y si de verdad saliera de alguien cercano, entonces aparece el conflicto interno más antiguo del mundo. ¿Estoy contando la verdad? ¿O estoy traicionando la intimidad de alguien? ¿Estoy protegiendo o estoy usando una historia para que me escuchen? ¿Estoy hablando por amor o por necesidad de justificarme? Y aquí hay un detalle que sí es verificable y pesa. Lupita, en entrevistas, ha hablado de que la fama le cobró costos personales, que su vida afectiva no le resultó como esperaba. Y eso no suena a novela, suena a balance de vida. Entonces, cuando el rumor dice sus días fueron tristes, a mucha gente le encaja fácil, porque ya existe un antecedente emocional.
una actriz que dio todo al trabajo y que, según sus propias palabras, también perdió cosas en el camino. No porque alguien le hiciera daño necesariamente, sino porque la vida a veces cobra. Y aquí te lanzo la pregunta abierta del acto, para que no nos durmamos en la comodidad del chisme. ¿Y si lo más viático no fuera una enfermedad ni un final, sino el peso de cargar una vida pública donde nunca te permiten ser frágil? Porque Lupita fue criada, como muchas estrellas de esa época, en la idea de aguantar. Aguantar el set, aguantar la prensa, aguantar los comentarios, aguantar la soledad. Y cuando por fin llega la edad en la que uno quiere calma, llega Internet a convertir cualquier sombra en espectáculo. ¿Ves el conflicto? No es si está pasando o no. Es que, con solo insinuarlo, ya la empujan a un lugar donde tiene que elegir. Si habla, se expone. Si no habla, la inventan. Y mientras tanto, el público también se rompe por dentro, aunque no lo quiera admitir. Porque a muchos nos pasa algo raro con las figuras que crecimos viendo. Sentimos que nos deben una explicación, como si fueran parte de la familia, como si el silencio fuera una falta de respeto hacia nosotros. Y no funciona así. Te dejo otra frase clavo, de esas que se quedan dando vueltas. La fama no te quita el dolor, solo te obliga a sufrir con público. En el siguiente acto, esto se sale del cuarto y se va a la calle. Aparecen cámaras, titulares, recortes, voces encima de voces. Y ahí sí, el rumor se convierte en incendio. Y ahí, exactamente ahí, la historia deja de ser un murmullo y se vuelve noticia. Porque cuando una frase ambigua toca el nombre de una figura como Lupita Ferrer, el algoritmo hace lo suyo. Empuja, repite, multiplica. Y lo que empezó como dicen que, termina sonando como se confirmó que. Primero aparecen los recortes en pantalla, capturas borrosas, letras grandes, música triste de fondo. Después, los especialistas de Internet, que en realidad solo leen comentarios, te sueltan una línea que suena contundente. Fuentes cercanas aseguran: un amigo de la familia confesó. Se viven momentos difíciles. Y lo más fuerte es que casi nadie pregunta lo básico. ¿Dónde está la entrevista completa? ¿Quién lo dijo con nombre y apellido? ¿En qué medio? ¿En qué fecha? ¿En qué lugar? Porque si te fijas, este tipo de explosiones siempre tienen el mismo patrón. No te dan una fuente, te dan una emoción. Y aquí va un dato concreto, para que no caminemos a ciegas. Ya en el pasado circularon rumores de fallecimiento alrededor de Lupita y luego se desmintieron. Eso no prueba nada sobre hoy, pero sí demuestra algo importantísimo. Su nombre ya ha sido usado antes para generar impacto. Y cuando un rumor ya funcionó una vez, vuelve a intentarse. ¿Te suena cruel? Lo es. Entonces entran los periodistas, los de verdad, y también los que solo hacen clips. Unos preguntan con cuidado, otros titulan con prisa. Y en medio, la audiencia se divide entre dos impulsos. No quiero creerlo, dime que es mentira. Quiero saberlo todo aunque duela. Ahí es cuando el drama se convierte en incendio. Y la persona se convierte en tema. Y es en este punto donde nace la frase más peligrosa del ciclo. Si todo el mundo lo está diciendo, por algo será, ¿no? Que mucha gente lo repita no lo vuelve cierto. Te dejo una pregunta abierta, directa, incómoda, necesaria. ¿Cuántas veces hemos confundido viralidad con verdad? Solo porque el titular nos tocó una fibra. Y te dejo un clavo para este acto, porque aquí se decide todo. En Internet, el dolor ajeno es tendencia, si tú no lo frenas. Y cuando el ruido ya está en todas partes, llega ese momento en que alguien, por fin, tiene que elegir. Seguir en silencio y dejar que el rumor se vista de historia oficial. O hablar, aunque hablar también duela, aunque hablar no garantice que te crean. Aquí es donde yo quiero ser muy claro contigo. Hasta ahora, no hay una declaración pública y verificable que confirme esa supuesta frase del compañero de vida, tal como la repiten en redes. Y justo por eso, el acto de hablar no puede convertirse en teatro.
Tiene que ser algo simple, humano, medido. Porque cuando una figura como Lupita Ferrer, nacida en Maracaibo, 6 de diciembre de 1947, ha pasado décadas viviendo frente a cámaras, aprende algo que el público a veces olvida. Cada palabra que dices puede volverse un arma. Incluso si tú solo querías poner calma. Entonces imagina la escena. Un periodista marca. Otro insiste. Alguien del entorno responde con 2 frases. Y cuelga. No hay gran exclusiva. No hay lágrimas en primer plano. Hay cansancio. Y hay límites. Y en ese punto, la decisión no es contarlo todo. La decisión real suele ser otra. Voy a decir lo mínimo para frenar lo máximo. A veces, se traduce en una línea breve, de esas que no alimentan el morbo. Por favor, respeto. Gracias por preocuparse. Cuando haya algo que comunicar, se hará por la vía correcta. ¿Suena frío? No, suena a supervivencia. Y si Lupita, o alguien autorizado de su círculo, decidiera hablar, lo más responsable sería que lo hiciera así, sin detalles inventados, sin dramatizar, sin permitir que la prensa convierta su intimidad en episodio. Porque hay algo que no se dice tanto, pero pesa. Lupita ya ha sido una mujer que habló de costos personales de la fama, de heridas que la vida te deja aunque el público te aplauda. Y cuando ya has contado partes de tu verdad, llega un día en que decides guardar lo que queda. No por mentira, por dignidad. Te lanzo la pregunta abierta de este acto, porque aquí se separa el respeto del espectáculo. Si una persona no quiere que su fragilidad sea contenido, ¿quiénes somos nosotros para exigirle explicaciones? Y te dejo una frase clavo, suave pero firme. Hablar no siempre es contar. A veces hablar es poner un límite, y entonces pasa lo de siempre. Pero cada vez duele más, porque aunque alguien salga a poner calma, o aunque simplemente no haya confirmación, el público igual se parte en 2, como si fuera una final. De un lado están los que dicen, déjenla en paz, respeten por favor. Ya bastante ha dado Lupita Ferrer con su trabajo. Gente que la recuerda por lo que fue. Una actriz que se ganó su lugar a pulso, que venía de Maracaibo, y que, desde finales de los 60, se metió en la televisión con esa intensidad que no se aprende en talleres. Y del otro lado están los que responden, pero si lo están diciendo todos, ¿yo vi un video? Alguien cercano lo confirmó. Ahí es cuando la emoción le gana a la verificación. Y aparece algo todavía más delicado. La gente empieza a discutir no solo si pasó o no, sino cómo debería sentirse Lupita o cómo debería comportarse alguien cercano. Como si el dolor tuviera un guión obligatorio. Mira qué fuerte esto. Cuando una figura pública llega a cierta edad, la audiencia empieza a hablar de su vida como si fuera un capítulo pendiente. Y Lupita, por su trayectoria, por su imagen, por lo mucho que representó en telenovelas, se vuelve el tipo de nombre que dispara nostalgia, miedo y ansiedad al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? No es solo noticia triste. Es no quiero perder esa parte de mi infancia, de mi mamá, de mi abuela, de mi historia. Y por eso el rumor prende tan rápido. Pero también aparece la otra cara, la más fea, la casa de culpables. Seguro alguien la descuidó. Seguro su pareja, seguro su familia. Y aquí, yo freno contigo, porque no podemos entrar en ese terreno sin pruebas. No es justo, no es responsable. Y además, es el combustible perfecto para que el rumor siga vivo. Te dejo una pregunta abierta, de esas que te obligan a mirarte un poquito. ¿Estamos hablando de Lupita Ferrer? ¿O estamos usando su nombre para descargar nuestro miedo a la vejez, a la soledad, a la pérdida? Porque Lupita, en entrevistas, ya ha dejado ver que la fama no te salva de los costos humanos, de los vacíos, de las renuncias. Y aún así, el público insiste en necesitar una versión definitiva. Y ahí te suelto la frase clavo de este acto, sin gritos, pero con peso. La gente no se divide por la verdad, se divide por lo que necesita creer. Y al final, cuando se apagan los titulares, cuando el algoritmo se cansa y busca otro nombre, queda una sola cosa.
una mujer. Lupita Ferrer, nacida en Maracaibo, el 6 de diciembre de 1947. Una vida entera frente al juicio de los demás. Un rostro que acompañó hogares, cenas, domingos, silencios. Y sí, puede que hoy haya un rumor, puede que mañana haya una aclaración, puede que nunca sepamos de dónde salió exactamente esa frase del compañero de vida, y para ser honestos, quizá ni siquiera deberíamos exigir saberlo, porque hay algo que a mí me pega fuerte cuando pasan estas cosas. Nosotros, como público, decimos que amamos a nuestros artistas, pero muchas veces, sin querer, les pedimos que nos paguen ese amor con su intimidad, con su dolor, con su fragilidad. Y no, el cariño real no funciona así. Lupita, en algún momento, habló de lo que le cobró la fama, de cómo ciertas cosas no se dieron en su vida personal como ella hubiera querido. Y eso ya es suficiente para entender que detrás del brillo hay una historia humana, con costos, con vacíos, con decisiones que no se ven desde afuera. Entonces, si hoy estás viendo este video y sientes ese nudo en la garganta, yo te propongo algo sencillo. Antes de compartir, pregunta. Antes de afirmar, verifica. Antes de convertir una vida en contenido, recuerda que esa vida tiene nombre, familia, dignidad. Y aquí va la pregunta abierta final, la que no quiero cerrar porque es la que de verdad importa. ¿Qué tipo de público queremos ser? Cuando alguien que admiramos atraviesa un momento delicado, sea cual sea, porque tal vez el drama no está en si es verdad o mentira. Tal vez el drama está en que, en cuanto escuchamos triste, corremos como si el dolor fuera un espectáculo. Yo no te voy a pedir que creas o que no creas. Te voy a pedir algo mejor: respeto. Si en los próximos días aparece una fuente clara, una declaración oficial, algo verificable, lo vamos a revisar con cuidado, sin exagerar, sin inventar, y si no aparece, también dice algo. Dice que a veces el silencio es un límite, y el límite se honra. Y ahora sí, suavecito, si te gusta este tipo de historias contadas con calma, con humanidad, con contexto, sin gritar, te invito a suscribirte al canal. Dale like si te dejó pensando JCA un poquito. Y si quieres, deja en comentarios una frase para Lupita. No un juicio, no un rumor, una frase humana, porque al final, nadie merece ser despedido por internet. Y nadie debería vivir, ni en sus días buenos ni en sus días difíciles, con una multitud encima. Nos quedamos aquí con una sensación abierta, con una pregunta que sigue flotando, y con esa idea que no se me va de la cabeza. Tal vez el verdadero homenaje a Lupita Ferrer no es saberlo todo, es saber mirar con respeto lo que no nos pertenece. Hay algo que casi nunca se cuenta, y sin embargo es lo más real. Cuando una noticia o un rumor se vuelve viral, la gente cree que lo importante es lo que pasó. Pero lo importante, muchas veces, es lo que queda después, porque hoy puede ser el nombre de Lupita Ferrer, mañana será otro, y el mecanismo será idéntico. Una frase sin origen claro, un video recortado, dicen que, y miles de personas repitiéndolo como si eso lo volviera cierto. Y ahí me pregunto algo bien simple, pero bien incómodo. ¿Quién cuida a los que nos dieron tanto cuando ya no están en su mejor momento? Mira un detalle concreto. Lupita nació en Maracaibo, en 1947. Viene de una generación donde el show no se detenía por cansancio, ni por tristeza, ni por nada. Esa época moldeó a artistas resistentes, sí, pero también artistas que aprendieron a sufrir en silencio. Y por eso a veces, cuando alguien llega a los 70 y tantos, el público se sorprende de que no haya fotos nuevas todos los días, de que no haya declaraciones, de que no haya pruebas de cómo está, como si la vida fuera una transmisión 24/7. No lo es. Yo, por mi parte, me quedo con esto. Lupita ya contó, en algún momento, que la fama tiene un costo, que su vida personal no se acomodó como muchos imaginan, que hay cosas que duelen aunque tengas aplausos. Y esas palabras valen más que 1000 titulares sin fuente.
Y ahora te hago una última pregunta, para cerrar este post-créditos, como se debe, sin cerrarlo del todo. Si algún día te tocara a ti ser el rumor, ¿cómo te gustaría que te traten? Porque la forma en que hablamos de los demás es la forma en que el mundo hablará de nosotros cuando estemos vulnerables. Déjame una frase en comentarios, una sola, pero que sea humana. Y si quieres que yo siga cubriendo esta historia solo cuando haya información verificable, escribe, con respeto. A veces me preguntan por qué hago estos videos con un tono más calmado. Y hoy la respuesta es sencilla, porque detrás de un nombre famoso hay una persona. Lupita Ferrer no es un titular, no es un rumor, no es un tema para pelear en comentarios. Es una mujer que dio décadas de su vida al público, que nació en Maracaibo y que cargó con el peso de la fama con una dignidad que no siempre se ve en pantalla. Y si hoy circulan versiones, lo mínimo que podemos hacer es mirar con humanidad, no con morbo. Te invito a algo muy simple. Antes de compartir, respira. Antes de afirmar, verifica. Y si no hay certeza, entonces elige el respeto. Porque el cariño verdadero no exige explicaciones, no invade, no convierte la fragilidad ajena en espectáculo. La empatía también es saber callar a tiempo. Si este video te dejó pensando, regálame un like para que el mensaje llegue a más gente. Compártelo con alguien que también valore las historias contadas con corazón y cuidado. Y suscríbete al canal, porque aquí vamos a seguir hablando de figuras que marcaron generaciones, pero sin perder lo más importante, la humanidad. La lección de hoy es clara. La vida puede ser brillante por fuera y difícil por dentro. Y nadie merece que sus momentos sensibles se vuelvan tendencia. Que nuestro respeto sea el homenaje.